¿Qué tal está usted, don Guillermo Díaz? Muy bien, don Luis del Pino. ¿De qué nos va a hablar luego en Deportes en Libertad? Traigo muy buenas noticias porque después de 54 años, España ha vuelto a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta vez fue Oriol Cardona en la prueba de esquí de montaña, una prueba nueva en los Olímpicos de Invierno. Amén, muchas felicidades, don Oriol, que se trae para un oro para España, ¿no? Un oro para España, y en la misma prueba, pero en la categoría femenina, ganamos un bronce. Son las dos primeras de España en esta prueba. Bronce para Ana Alonso, una granadina de 31 años. Pues felicidades también a doña Ana. Vamos con las noticias de las 7:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que José Bono pidió a José Luis Ábalos que colocara en INECO a un joven del PSOE con el que cenó la noche anterior y a los 10 días tenía un contrato de 36.000 euros anuales. Según El Español, el histórico dirigente socialista solicitó el favor el 25 de junio del año 2021 para Álvaro Lario Ruiz, pidiendo que le diera un empujón y terminara de cerrar el asunto. Coldo García respondió 2 horas después, confirmando que en 10 días estaría trabajando en INECO cobrando 36.000 euros anuales. 5 días después, Bono confirmó que al chaval ya le han llamado y está encantado. Álvaro Lario había realizado una primera entrevista el 11 de mayo de ese año 2021, pero hasta la intervención de Bono, nadie del Ministerio de Transportes había confirmado que sería contratado. Lario comenzó a trabajar en el Ministerio de Transportes en julio de 2021 como asesor de prensa 5 días antes de que José Luis Ábalos abandonara el cargo. La petición de Bono se enmarca en un contexto más amplio, ya que INECO había aparecido en la investigación por la contratación irregular de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. O sea, que no era una sola Jessica, eran Jessicas y Jessicos. Curioso esto de Bono pidiendo colocar en INECO a un joven del PSOE. No voy a entrar en los aspectos sexuales con los que se está tratando esta noticia en las redes. El asunto es que este joven del PSOE, ¿quién era? Pues era uno que estaba en el círculo de Irene Lozano, esa señora de UPyD a la que utilizaron para reventar UPyD. Y que luego, pues lógicamente, después de haber reventado UPyD, logró, la coloca Sánchez en 200.000 sitios distintos. Creo que estuvo con el tema de deportes, estuvo también en la Casa Árabe, creo recordar. Acabó como el Rosario de la Aurora el tema de las cuentas en la Casa Árabe. Es la que ha escrito las autobiografías de Sánchez. En fin, Sánchez pagó bien sus servicios en el dinamitado de UPyD. Y por lo visto, este chico por el que Bono se interesó, pertenecía al círculo de Irene Lozano, y cuando Irene Lozano se va, pues él también, y termina contratado en con un puesto temporal en el grupo parlamentario socialista a petición de Rafael Simancas. Rafael, ¿por qué le contrataste? ¿Te lo pidió Bono? ¿Salió de ti? ¿Cómo te llegó la petición? Y después de eso le meten en INECO. Bono se interesa, le manda a Ábalos y a Coldo. Oye, este chico, a ver. Posteriormente el chico acaba de asesor de no sé qué ministra, y entonces le manda a Ábalos, a Coldo, enlaces a las páginas donde aparece este chico que publica una foto suya en una playa en pelotas y tal. Y dice, este es el asesor de la ministra. Y Coldo le responde, es que es para llorar y tal. ¿Cuántas Jessicas, Jessicos, Jessiques han colocado en empresas públicas, en ministerios, esta gente?
¿Cuántos polvetes hemos pagado entre todos los españoles a estos tíos que al mismo tiempo robaban todo lo que podían, es decir, se los podían haber pagado ellos, ¿no? Pues no, o sea, ya es la avaricia. Por un lado robo y encima por otro lado coloco Jessicas y Jessicos y Jessiques para que me paguen hasta eso los españoles. Ya les he comentado alguna vez la anécdota esa de cuando alguien analizó las cuentas de la Diputación de Granada y aparecía por ahí un tío, un concejal de Izquierda Unida en no sé qué pueblo, que formaba también parte de la Diputación de Granada, y que entre las cuentas de gastos que pasaba a la Diputación, el tío, el muy avaro, pasó hasta una bolsa de Doritos. Hace falta ser miserable, ¿eh? O sea, están ahí con sueldazo que pagamos todos, pasando todos los gastos que les sale del pito, y hasta una bolsa de Doritos la cobra. Bueno, pues aquí no eran los Doritos, sino los jovencitos, lo que parece que estábamos pagando. La verdad es que están dando para mucho estos WhatsApps de Koldo. Y la verdad es que es curioso el ver, pues, el tono de las conversaciones. Y cómo, pues, todo un exministro de Defensa del que dependía el CNI, pues se dirige a Koldo para que coloque a un joven del PSOE. Es curioso cómo la figura de Bono de repente ha salido a la palestra por varios sitios. Ya saben ustedes que también ha salido en lontananza con el asunto de esa trama de empresas fuera de España que tenía el actual adjunto a la Secretaría General, a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, Borja Cabezón. También ahí está Bono a través de la figura de Juan Segovia. Me llama mucho la atención que Bono salga de repente por varios lugares a la vez. Y me pregunto, ¿habrá alguna guerra civil bajo la mesa? Recuerden ustedes que cuando Bono se va de el Ministerio de Defensa, Bono, ese que se había hecho instalar en su despacho un ordenador con orden de que todo lo que circulara en el CNI pasara por su ordenador, pues cuando se va del Ministerio de Defensa dice: bueno, estoy escribiendo mis memorias, tengo aquí varios miles de folios, pero por supuesto yo no voy a incluir en mis memorias nada que pueda dañar a España. Vamos, claro aviso a navegantes, como alguien me toque las pelotas empiezo a sacar información confidencial para destruirle. A lo mejor alguien está destruyendo preventivamente a Bono antes de que Bono destruya a alguien. No lo sé, me llama mucho la atención el que de repente Bono salga por tantos sitios. Era un secreto a voces lo de Bono, lo de su fortuna inexplicable, lo de su nacionalidad dominicana, lo de sus negocios, sus viajes con moratinos y demás gente. Todo eso era un secreto a voces y ahora por fin empiezan a concretarse cosas y sale mucho. No me digan que vamos a ver a Bono desfilar por delante de un juez. Por Dios, eso sería maravilloso. Bueno, el asunto del director adjunto operativo, el DAO, el presunto violador de una subordinada. Ayer conocíamos que ya había tenido un altercado en un prostíbulo en Valladolid. Hoy sabemos más detalles de ese altercado.
Y es que el exdao de la policía José Ángel González Jiménez fue detenido a finales de los años 90 tras sacar el arma en un prostíbulo de Valladolid, pero se tapó el caso. Como cuenta The Objective, el episodio, que terminó en comisaría, quedó sin consecuencias disciplinarias tras la intervención de altos responsables policiales. También se vio involucrado Juan Carlos Bará Torres, inspector jefe de la UIP con base en Vigo, cuando ambos mandos desenfundaron sus armas reglamentarias durante una disputa en el club de Alterne. Segundo Martínez, hombre de confianza de Zapatero, gestionó las consecuencias internas del incidente para que los hechos no activaran los mecanismos disciplinarios ni derivaran en un expediente formal. A partir de entonces se consolidó un vínculo de confianza entre Martínez y González Jiménez que se prolongaría durante varios años. Fuentes policiales sostienen que Martínez impulsó la candidatura de González Jiménez para ocupar la dirección adjunta operativa, garantizando que una persona de su máxima confianza estuviera al frente de la jefatura operativa de la policía. O sea, vamos a ver, ¿en qué año fue? ¿En 2017? Esto fue a principios de los años, a principios de los 2000, finales de los años 90. El hecho que sucedió en Valladolid. El hecho que sucedió en Valladolid, finales de los años 90. O sea, a principios de finales del siglo pasado, digamos. Finales del siglo pasado, exactamente. Vale, hace 25 años. Este señor resulta que es detenido tras sacar el arma en un prostíbulo, es decir, tras tirar de pipa. Debió de tener allí algún altercado, quizá después de unas copas, no lo sé. El caso es que tira de pipa. Y entonces el comisario íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero le ayuda a tapar el tema y que no tenga consecuencias disciplinarias. Es decir, que un policía que tira de pipa en un prostíbulo le permiten seguir siendo policía. En vez de quitarle la licencia de armas, dado que, en fin, no sé, alguien dispuesto a tirar de pipa cuando tiene una bronca en un burdel, pues hombre, es alguien que mañana te puede meter un tiro a un señor en una discusión de tráfico o un tiro a su mujer si tiene problemas domésticos, ¿no? Y le dejaron seguir siendo policía. Claro, a partir de ese momento ya el más fiel del mundo, ¿no? Supongo que al comisario que le ayuda a irse de rositas y poder continuar siendo policía. A partir de ese momento, fidelidad perruna. Con lo cual, pues si pasado mañana hace falta utilizarle para algo, quítame estos antecedentes de fulanito, o deténme, aunque no haya razones, a menganito que me está molestando, pues supongo que alguien con fidelidad perruna podría llegar a hacer eso. Alguien sin fidelidad perruna, no. ¿Cuánta gente hay en la policía, en la judicatura, en la administración, en los medios de comunicación, en la política, que tiene esa fidelidad perruna adquirida a base de, pues bueno, tener un dossier así con el que destruirle en caso de que alguna vez decida no decir wow wow? ¿Cuánta gente hay metida en distintos puestos de carácter decisorio que, debido a esa fidelidad perruna ganada con este tipo de actuaciones, pues sería capaz de hacer cosas ilegales si se lo ordena su benefactor? Bueno, pues nada, pues muy bien, ¿no? Ya sabemos que el jefe de la policía, es decir, el inmediato superior al DAO, fue informado hace 7 meses de lo que había pasado entre el DAO y la subordinada, que le acusa de violación al DAO. Y sin embargo, no hizo nada, no le destituyó. Y Marlaska dice que no sabe nada. O sea, el jefe de la policía, cargo político, le ocultó a Marlaska la información. ¿En serio? Sí, ya. Bueno, esto de la multiculturalidad, la inmigración masiva, descontrolada, pues tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la carestía de vivienda,
por ejemplo, el colapso de los servicios sanitarios y educativos, por ejemplo, el tirar a la baja salarios. Pero no se queda ahí, tiene también otras ventajas. Por ejemplo, el sarampión ya circula por Madrid. Gracias a nuestros queridos gobiernos que se dedican a promover esa inmigración en avalancha absolutamente descontrolada. Escuchen. Efectivamente, se puede decir que el sarampión ya circula por Madrid y la comunidad detectó transmisión comunitaria del virus, aumentando la vigilancia. Madrid confirmó 24 diagnósticos de sarampión en las primeras 6 semanas del año, 4 veces más que en todo el año 2025. El domicilio de los casos se distribuye por diferentes zonas geográficas, indicando circulación comunitaria del virus, ya que en la mayoría no hay antecedentes de viaje previo. 6 afectados fueron hospitalizados, 4 de ellos por afección respiratoria. En los últimos días, un brote en Alicante afectó al menos a 30 personas en 2 empresas que comparten domicilio. La Organización Mundial de la Salud retiró a finales de enero el estatus de país libre de sarampión que España había alcanzado en el año 2017. De los 21 casos con información disponible, 16 de ellos no estaban vacunados, representando el 71%, mientras 4 habían completado la vacunación. La Consejería de Sanidad instó a los facultativos a mantener una alta sospecha de sarampión ante un cuadro exantemático febril, especialmente en grupos susceptibles. Aquí en España, pues prácticamente la totalidad de los niños estaba vacunada de sarampión. ¿Y para qué lo hacemos? Pues hombre, precisamente para erradicar el sarampión, para evitar que un niño coja el sarampión y se contagie a los demás. Y entonces cogemos y metemos en avalancha a gente que viene sin vacunar. Y en España, el 80% de los casos tienen su origen en Marruecos. Gente que viene de allí y empieza a esparcir el sarampión. Exactamente igual que ha pasado en Estados Unidos a través de la frontera sur, donde los casos se importan desde México. ¿De qué demonios sirve que hagamos campañas de vacunación si luego aquí entra cualquiera, esté vacunado o no? Yo recuerdo aquellos tiempos donde en alguna ocasión tuve que viajar a algún sitio donde, bueno, pues no era la Unión Europea, eran países externos, y te dicen, vacunas que necesita usted para entrar en este país. Y me tuve que poner alguna vacuna, pues no sé, me parecía un poco absurda, pero era la exigencia. Aquí resulta que entra en avalancha gente que no sabemos ni qué enfermedades tiene. Y ya no les cuento sobre sus antecedentes penales. Lo de las enfermedades, pues al fin y al cabo es casi, comparado con otras cosas, lo de menos, y aún así es gravísimo. Éramos un país libre de sarampión. Ahora la Organización Mundial de la Salud nos ha retirado esa consideración. Pues nada, otra cosa más que agradecer a la invasión migratoria descontrolada y a quienes la han estado promoviendo. Bueno, ayer se produjo un episodio que yo dije, ¿y esto a qué viene? ¿Cuánto tiempo llevábamos sin noticias antisemitas? ¿Cuánto tiempo llevábamos sin que los nazis de todos los medios progres a izquierda y derecha pusieran titulares de lo malos que son los judíos? Llevábamos muchísimas semanas, pero muchísimas. Y de repente ayer empiezo a ver en El Mundo, en El País, en El Español, empiezo a ver noticias además variadas. Israel ha torturado a periodistas palestinos. Israel ha matado a 70.000 palestinos. Israel, los territorios cisjordanos. Digo, ¿y esto a qué viene? De repente, después de muchas semanas de estar los nazis agazapados, de repente se lanzan todos, además con argumentos variados, y todos coincidiendo en el tiempo, se ponen otra vez
a señalar a los judíos malos. Digo, ¿a qué vendrá esto? Me quedé así, y claro, ya lo entendí luego. Es que ayer se reunía por primera vez la Junta de Paz que ha convocado Donald Trump, donde se discute el plan de reconstrucción de Gaza, así que me supongo que en alguna covachuela goebbelsiana de la progresía más antisemita y nazi, pues alguien tocó el pito, que Trump se reúne, que van a aprobar 5.000 millones para reconstruir Gaza. No se puede consentir que el mensaje que llegue a la opinión pública es ese: sacad lo que tengáis contra esos malditos judíos. Y entonces, pues efectivamente, en todas partes ayer aparecían noticias contra Israel que no se sabía muy bien a santo de qué venían, porque ninguna de ellas era noticia del día. Me pregunto en qué covachuelas se toca el pito para que nuestros periodistas progres a izquierda y derecha simultáneamente se pongan a hacer eso. Que están en un chat de WhatsApp llamado Nacitos Diversos o Hitler vive, la lucha sigue, o cómo va el asunto. ¿Cómo se coordinan? Es que tengo mucha curiosidad. En fin, escuchen. La Unión Europea llegó dividida al lanzamiento de la Junta por la Paz de Donald Trump. Dividida, pero llegó. Francia pidió un boicot que no cuajó y acabaron asistiendo una comisaria europea, el ministro de Exteriores italiano y representantes de Grecia y Alemania. Más de 40 países confirmaron su asistencia a la reunión centrada en la reconstrucción de Gaza y la creación de una fuerza internacional de estabilización. Trump informó que los miembros se comprometieron a aportar $5.000 millones para la reconstrucción, cifra que representa solo una pequeña parte de los 70.000 millones estimados necesarios. Un tema central será la creación de una fuerza internacional armada para mantener la seguridad y garantizar el desarme de Hamás. Solo Indonesia ofreció un compromiso firme para esta fuerza, mientras Hamás mostró escasas señales de disposición para avanzar en el desarme. Bueno, pues ayer empezaba su andadura la denominada Junta de Paz que Donald Trump ha convocado y que en principio pues es una junta que de lo que se va a ocupar es del tema de la reconstrucción de Gaza en sus diversos aspectos. $5.000 millones para empezar a reconstruir la franja, una fuerza militar disuasoria formada por soldados de otros países que no sean Israel y preferentemente musulmanes. Indonesia ya ha ofrecido tropas y bueno, pues con eso Trump empieza lo que son los trabajos para la segunda fase del plan de estabilización de Gaza. La primera fase era la liberación de los rehenes, la segunda fase es el desarme de Hamás y el inicio de la reconstrucción. Y bueno, pues en esas estamos, con sus dimes, con sus diretes, con los de Hamás intentando no desarmarse, Israel insistiendo en que se desarmen, pero el caso es que ha empezado a andar ese grupo internacional que cuando Trump lo propuso, la Junta de Paz, pues de nuevo toda la progresía, izquierda y derecha, salió a ponerle verde, diciendo que eso era un intento de sustituir a la ONU. Y es verdad, es un intento de sustituir a la ONU. Es una semillita de la cual tiene que salir una organización, pues en fin, que no esté puesta al servicio de la progresía occidental y de China. Y bueno, la andadura la ha empezado bien. Y además ha empezado con otra derrota de la infecta clase política de Bruselas. Porque ¿cuál fue la reacción inicial? Pues que Macron dijo que había que boicotear eso, y que no había que ir nadie. Hungría, Orbán dijo, pues yo sí voy a ir. Argentina dijo, yo sí voy a ir. Italia dijo, yo voy. Y al final resulta que la Unión Europea, como institución, manda a una comisaria europea. Y Alemania también manda a alguien. Con lo cual Macron se ha quedado solo y la Unión Europea ha vuelto a dar una imagen de división interna.
Pues y yo que me alegro. ¿Qué quieren que les diga? A ver si fructifica esto de la Junta de Paz y nos libramos de ese antro repugnante que se llama Naciones Unidas. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Dar saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar las noticias más importantes que a esta hora pueden leer todos ustedes en la Gaceta. El Partido Soberanista Una Nación lidera una encuesta en el estado más progresista de Australia. De vuelta a nuestro país, les contamos que la Guardia Civil investiga fallos o rotura en las soldaduras como causa del accidente de Adamuz, sin descartar otras hipótesis. Recuerden que estos días se cumple un mes del trágico accidente ferroviario. Nos vamos de nuevo de nuestro país, en este caso hasta Francia. Macron intenta silenciar a Giorgia Meloni tras la muerte del joven patriota Quentin Derangue, asesinado por radicales de ultraizquierda en Lyon. Todos los detalles en gaceta.es. Y nos vamos ahora hasta Austria. El presidente felicita el Ramadán con símbolos islámicos y desata críticas por invisibilizar la Cuaresma cristiana. Por último, dos apuntes de Estados Unidos. Donald Trump anuncia miles de millones para Gaza en la reunión inaugural de la Junta de Paz. Y también es noticia que el socialista Mandani, alcalde de Nueva York, plantea subir un 9,5% el impuesto de propiedad en la ciudad. Los expertos alertan de una alza exponencial de los alquileres. Recordarles también que tienen a su disposición nuestra sección de opinión, como siempre, con nuestros columnistas habituales. Es todo desde la redacción de La Gaceta. Que tengan un feliz viernes. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.